Lunes 20 de enero del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Hoy nos acompañará Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. El legislador Sáchila pide que se vayan todos los miembros del CNE mediante un juicio político. Ahora, ¿de qué sirve cambiar una mayoría por otra si no se reforma la conformación del Consejo Nacional Electoral y sus reglamentos aún correístas? Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Mauricio Murillo, síndico de la Cámara Nacional de Minería. La oposición a consultarle al pueblo, al constituyente, sobre operaciones de minería a grande, pequeña, mediana escala en fuentes de agua, en páramos, bosques protectores, ¿es suficiente con los controles del Ministerio del Ambiente? Lo analizamos también. Y además, hoy estará Alfredo Vergara, el ex superintendente de bancos. Estaría por concretarse ya la venta del Banco del Pacífico de propiedad del Estado. Un Banco del Pacífico, empresa eficiente, quienes no deberían participar para su compra. ¿Debe el Estado ponerlo en manos privadas? Lo vamos a analizar. El asambleísta Ángel Gende, de nacionalidad Sáchila y miembro de la Comisión de Fiscalización en el proceso de juicio político a Diana Tamain, de nacionalidad Shuar y presidenta del CNE, afirmó lo siguiente. Se han repartido la torta, acá hay un listado: Diana Tamain, José Cabrera, Estela Cero. Ellos son los que los tres solos se han comido la torta. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buen día. Buenos días a todos. Esta aseveración contiene varias verdades que tienen una explicación histórica, así como también exigen una solución. En la consulta popular de mayo de 1997, el pueblo decidió que el entonces CNE, llamado TSE, sea integrado por delegados de los partidos más votados. Pero en la práctica, este principio democrático lo degeneró la partidocracia y la mayoría móvil de turno en el TSE se apoderó del organismo electoral. Correa entonces estableció una integración ciudadana por el Consejo de Participación que instituyó la mayoría del Estado candidato a través del Partido Único. Bien hizo entonces el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana en restablecer la integración del CNE por delegados de las agrupaciones más votadas. Pero erró en mantener la mayoría absoluta de la mitad más uno de 3 entre 5 por sus nefastos antecedentes de componendas con la partidocracia y el correísmo en los organismos, En los organismos de Naciones Unidas se halla un muestrario de varias mayorías, desde la mayoría simple hasta la mayoría de consenso que disfuncionalmente establece el derecho al veto, pasando por la mayoría absoluta de la mitad más uno, la mayoría calificada de los 2/3 o los 3/4 y la mayoría del voto ponderado por el aporte económico en entes como el Fondo Monetario o el Banco Mundial. En el CNE definitivamente se necesita una mayoría calificada de 4 entre 5 para evitar que un solo grupo se reparta la torta. Por otro lado, políticamente, se ha escogido para presidir al menos votado de los más votados. En consecuencia, es quien más tiene que ganar. Y aquí viene una reflexión sobre el sector indígena. Primero, que Gende trataría de descargar la responsabilidad personal de Tamain. Y segundo, que el sector indígena siempre es utilizado políticamente, desde tumbar a Mahuat por la dolarización para que Noboa la implemente, hasta ofrecerle a Miguel Yuco la empresa eléctrica de Guayaquil o resolver sin consulta popular la explotación petrolera del Yasuní o incendiar la Contraloría. Hoy que todo cambia, pero nada cambia. La solución no es que una mayoría se cambie por otra. La solución es echar abajo los reglamentos tramposos del Estado candidato financiado por el arroz verde de los contratistas del Estado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
El juicio político a la presidenta del CNE, Diana Atamaín, debe servir para reformar adecuadamente al interés ciudadano y no solo convertir a la presidenta en chivo expiatorio de un sistema putrefacto, que no solo envuelve a la actual mayoría o a todos los integrantes del CNE, sino a la comunidad política al completo. Al respecto, escuchemos nuevamente más ampliado al asambleísta, a aquel Gende. Esta trama de repartirse el pastel entre los miembros de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, en donde el consejero Pita manifiesta que la ingeniera Atamaí manejaba tantas direcciones, tantas provincias, el consejero Cabrera tantas direcciones, tantas provincias, la consejera Acero tantas direcciones, tantas provincias, y a nosotros no nos tocó nada. Ahí hay una pugna de mal reparto, y entonces, por lo tanto, yo considero que un nuevo juicio político deben irse todos, porque no hay garantías absolutamente en nada. Porque si nosotros miramos tráfico de influencias, el mismo consejero Pita tiene familiares que han sido y están siendo procesados por el mismo tráfico de influencias. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días. Un saludo cordial a la audiencia. Su réplica. Lamentablemente me obligan las expresiones del asambleísta Gende a estar acá hoy día, a efecto de poder replicar 3 o 4 de las aseveraciones que él hace. Primero, no se trata de la aspiración o expectativa que 2 consejeros tenemos por acceder a esa torta. Me niego a aceptar aquello. Si bien es cierto, es decisión de la presidenta del Consejo Nacional Electoral distribuir las responsabilidades en la forma como lo hizo, privilegiando e incondicionalmente asignar responsabilidades a los consejeros con los cuales ella hace mayoría. Y cuando digo incondicionalmente, es permitir que ellos tomen las decisiones que puedan o que quieran tomar respecto a esas responsabilidades que he mencionado. No se trata de aquello, se trata de que las cosas se hagan bien, se hagan en una forma transparente, que hayan controles cruzados, que no se puede asignar una responsabilidad a un consejero a efecto de que él pueda designar las personas, asumir responsabilidades y que no existan supervisiones de ninguna clase. Eso es lo que hoy tiene a la presidenta en el tema del juicio político. Por lo tanto, no es torta, no es botín. Nosotros, y me permito hablar por el consejero Verde Soto, jamás hemos propuesto acceder a esa participación. Respetamos la decisión de la presidenta, pero le hemos exigido que asuma su responsabilidad de controlar la gestión que hacen los otros consejeros respecto a esas tareas que le han sido entregadas. Primera cosa. Permítame la otra cosa, porque sí es doloroso para mí referirme una vez más a un hecho. Si bien es cierto, familiares míos estuvieron involucrados en un tema de tráfico de influencia que está encausado por la justicia, nunca, y enfatizo en la expresión, nunca estas personas estuvieron cerca siquiera del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, no se puede asimilar la responsabilidad que tiene la consejera Acero de proponer a un individuo con los antecedentes del hoyo y la responsabilidad que tiene la presidenta del Consejo Nacional Electoral en darle una función de absoluta importancia dentro de la estructura administrativa del Consejo. Son 2 cosas diferentes. Yo no puedo responder por lo que hacen mis familiares. Ellos sí tienen que responder. La una por proponer y la otra por decidir. Y eso es parte de lo que se está tratando en la Asamblea Nacional. La tercera cosa, que se vayan todos. De alguna manera, eso está respaldado en la supuesta imposibilidad de llegar a acuerdos. No son pocas las ocasiones en las que Verde Soto y Pita hemos intentado conciliar con la presidenta de diferentes formas, proponiéndole de diferentes maneras enmendar el rumbo, que
asuma responsabilidades sobre hechos que ella no estaba asumiéndolos y que estaba permitiendo que otras personas las asuman. Permítame leer, porque no lo traje para exponerlo. Por ejemplo, para un poco demostrar cómo en lo personal sí he contribuido, pero que lamentablemente jamás se atendió. Una comunicación del 24 de julio del 2019, yo le hago llegar a la presidenta diciéndole: adjunto al presente hago llegar a usted un informe elaborado por esta vicepresidencia sobre novedades encontradas en el sistema de transmisión y publicación de resultados que confirman la vulnerabilidad del mismo. 24 de julio, nunca, y enfatizo en nunca, fue atendido esto, ni fui llamado, ni se hizo una investigación pertinente. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué se cubría? Ahora, pero no lo importante del asunto es que esa mayoría móvil del CNE no es una mayoría aislada. Tiene el apoyo de la Asamblea de suficientes votos, del correísmo al que el CNE adjudicó la lista 5, del morenismo que representa a la señora Acero, del PSC y de Pachacuti. Lo que decide siempre es quién tiene la mayoría. Bueno, eso va a decidirlo a la Asamblea Nacional y eventualmente quienes voten por una posición u otra, ya sea por la censura o por la no censura de la presidenta Tamaín, tendrán que responder ante la ciudadanía por sus votos, ya sea porque tomen la decisión política, porque de alguna manera dentro del escenario político les convenga que la señora Tamaín y la estructura actual del Consejo Nacional Electoral se mantenga, o consideren que definitivamente tiene que renovarse, tiene que modificarse, tiene que alterarse la estructura actual a efecto de que se den garantías de debidos procesos y de controles cruzados. ¿Y esa mayoría está orientada a apoyar a alguna candidatura presidencial? Eso es parte de la gran argumentación, diciendo que una organización política a la cual pertenece un candidato que ya está promocionándose para presidente de la República es la que quiere... ¿Pero quién sería, Lazo o Nebot? ¿Perdón? El de la mayoría actual, ¿es Lazo o Nebot? No, ¿podría repetírmelo, por favor? El candidato al que usted se refiere en la mayoría actual, ¿es Lazo o Nebot? Porque ambos se están promoviendo. Bueno, hablemos exactamente del juicio político. La organización, creo, plantea un juicio político sobre 4 hechos específicos. La respuesta de la señora presidenta y de muchos políticos vinculados con los grupos políticos que la respaldan es que creo se quiere tomar. ¿Qué significa tomar? Quiere manejar el Consejo Nacional Electoral. Me imagino que piensan que de alguna manera para privilegiar un proceso eleccionario en favor de ese candidato. Sin embargo, miremos entonces qué está pasando al interior del Consejo Nacional Electoral respecto a las responsabilidades y qué influencia política existe ahí adentro respecto también a posiciones políticas que eventualmente también presentarían candidaturas, ya sea a la Asamblea o ya sea a Presidencia de la República. Ahora, el problema de fondo estaría en los procedimientos que impuso Rafael Correa si no se quiere reformar la Constitución por la Asamblea, porque ya está visto que no le tiene alergia a eso. Si no son suficientes las reformas al Código de la Democracia, que ya lo hizo. Deben cambiarse los reglamentos del CNE para que haya un sistema electoral confiable, para que no tenga tantos poderes el presidente. Sí, señor. Pueden cambiarse no para quitarle poderes al presidente o a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero para establecer reglas del juego más justo. Pero, Alfredo, somos las personas los que hacemos la institución, somos nuestros actos, somos nuestras decisiones las que tienen que ajustarse a principios, valores, a rectitud, a hacer lo que nos corresponde hacer para garantizarle a la ciudadanía, en este caso del Consejo Nacional Electoral, que esa institución no va a tener una mesa inclinada, que vamos a actuar con justicia y a darle lo que le corresponde. Y los temas más importantes, ¿cuáles serían? Control al gasto electoral, sistema informático, escrutinios, padrones, y todo eso depende de reglamentos que modulan la ley que se acaba de reformar. Son reglamentos que están dentro de la potestad de la institución. No tiene nada que ver la ley, porque ya la ley decidió cosas respecto al marco general referencial, pero todo el marco operativo institucional es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, pero es responsabilidad de su presidente
a efecto de proponer reglamentos y a efecto de liderar una gestión transparente, eficiente, ágil, que insisto Y en para aquello. que sea así más eficiente, ¿se puede cambiar o se debe cambiar la mayoría de 3 por una mayoría de 4? Me parece una excelente cosa, sin embargo 4 de 5 sería imposible. Sí, yo creo, y le recuerdo a usted que cuando existía el Tribunal Supremo Electoral, en los tribunales provinciales electorales eran 7 personas y la mayoría era 4. Era muy difícil que se produzcan estos acuerdos y estas concertaciones de 3 que generan toda esta distorsión y que manejan arbitrariamente una institución. Pero a usted lo eligió esa mayoría, vicepresidente. Es correcto. Y ese es uno de los argumentos. Esa mayoría a la cual yo formé parte cuando me eligió presidente no duró sino más allá de 2 semanas, cuando ya comenzaron a decidirse los miembros de las diferentes juntas provinciales electorales y hubieron ya decisiones que concentraban en esas 3 nuevas en esa nueva mayoría, esas decisiones. Y aquí yo recalco en algo, agradezco a quien estructuró u operó esa mayoría, porque no me invitó a ser parte de ella, porque sabía que yo no me prestaría, porque de alguna manera podrían haberme dicho, ven, tú ahora, vicepresidente, participa en este reparto, pero si no me invitaron es porque conocían que no me hubiese prestado a tal barbaridad. La ciudadanía espera que se cambien las trampas del arroz verde. Enrique Pita, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, buenos días. Este es fin. Son las 7 de la mañana con 17 minutos con ustedes. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Mauricio Murillo, síndico de la Cámara Nacional de Minería. Y la solicitud ciudadana de consulta popular sobre minería, ¿es legítimo poner en duda al Poder Constituyente? Lo vamos a conversar. Manténgase en nuestra sintonía. Mauricio Murillo, síndico de la Cámara Nacional de Minería, la que agrupa las cámaras cantonales. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por el espacio a la Cámara Nacional de Minería. Buenos días también. Sobre la consulta popular que solicitó nuevamente el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, para que sea calificada por la Corte Constitucional, él plantea una pregunta para consultarle al pueblo si está de acuerdo con prohibir, y dice sin excepción, actividades de prospección, de exploración, explotación de minería metálica, artesanal, pequeña, mediana, gran escala, en fuentes de agua, en páramos, en bosques protectores, etcétera, en la provincia de la SUAY. ¿Por qué no podría o no debería ser el pueblo consultado como ustedes plantean? Mire, hay un problema, ¿no? La primera pregunta que causó conmoción al sector minero, que somos todas las personas que nos dedicamos a la minería y que aportamos al país, fue en febrero del 2017 con la consulta popular. Luego de eso, en septiembre del 2019, se le negó el camino para que el prefecto de la SUAY realice una consulta popular en la provincia de la SUAY para eliminar la minería metálica. Pero se le negó por un tema de forma, digamos. Le dijeron, vuelva a preguntar. Sí, le dijeron que estaban combinando al votante para que vote por la pregunta y efectivamente fue por un problema de fondo. Y en la actualidad es la pregunta casi parecida a la de agosto o septiembre del 2019, en la que prohíbe todas las etapas que usted mencionó. Nosotros lo que hemos analizado el sector minero, la normativa y la normativa constitucional o legal que se pretende reformar, inclusive hay errores. Solamente menciona 3 etapas de la actividad minera, que es exploración, explotación minera y prospección. Pero se olvida de la etapa que es más contaminante y la comunidad ecuatoriana debe saberlo. La actividad más contaminante es el beneficio y refinación de minerales, la que contamina ríos, fuentes de agua, se utiliza mercurio en unos casos, cianuro en otros casos, y si no se la ejecuta de correcta manera es la más contaminante. Así tenemos muchos casos como Río 7 en Azuay y el río Calera y río Amarillo en la provincia del Oro. Y eso se olvida de colocarlo el prefecto de la Azuay en esa pregunta. Nos damos cuenta de que es una pregunta más política que busca el bienestar del ambiente en el Ecuador, el bienestar de la comunidad. Lo vemos desde un tema muy político. Entonces, no es que se oponen y
por las aclaraciones, es a un tema de control, sino qué pasa o cuáles son las consecuencias de una consulta. Ahora, el argumento de quienes sostienen que el pueblo azuayo tiene que ser consultado es que ellos dicen que el 45% del territorio del Azuay tiene páramos, tiene áreas protegidas y que la cuarta parte, es decir, el 25%, según Yacu Peris, estaría comprometida con la minería, que por esa razón es que los azuayos deberían o sostienen el derecho a ser consultados. Sí, ventajosamente el Ecuador es un país que tiene mucha reserva de agua dulce. Y si nosotros decimos no a la minería en todas las reservas de agua, en fuentes de agua, no habría minería en el Ecuador. Debemos exigir que sea la academia, que sean los expertos, que sean los ingenieros ambientales, ingenieros geólogos, quienes digan dónde se puede hacer minería y quiénes no. Las cámaras no estamos en contra de que se cuide el medio ambiente, queremos más bien formalizar al minero y que se cuide el ambiente y que la minería se haga de una mejor manera. Siempre buscamos de que se lo haga de una forma técnica, de que sea un experto, un estudiado el que diga dónde se puede hacer minería y dónde no. Imagínense que el prefecto en la pregunta, y en la prensa lo ha dicho, son dos preguntas, la primera que prohíbe y la segunda que se cancele concesiones. Y amenaza, si la Corte Constitucional no acepta aquella vía para dar paso a la consulta popular, irá a una consulta nacional. Es decir, que si llegamos a ese estado no habrá minería en el Ecuador. Es terrible para el sector. Otra de las preguntas, y esto es porque son dos preguntas, la segunda que están planteando es que si está de acuerdo con que se cancelen las concesiones mineras metálicas que hayan sido otorgadas con anterioridad incluso a esa consulta en fuentes de agua, en zonas de recarga, descarga, de regulación hídrica, en páramos, humedales, bosques protectores, en ecosistemas frágiles de la provincia de La Azuay. Entonces ustedes dicen, uno, esto vulnera los derechos de los títulos mineros ya otorgados. Claro. Pero ¿qué pasa ahí si fueron entregados con irregularidades? O en efecto, si están en fuentes de agua, páramos, bosques protectores, etcétera. Sí, nosotros no estamos en contra del control. Si es que hubo contratos mineros, concesiones mineras entregadas y respetando la normativa ecuatoriana, sin que hayan cumplido los requisitos previos, las autoridades, como es el Viceministerio de Minería, inclusive la Contraloría General del Estado, está libre de hacer cualquier inspección, cualquier auditoría de esos contratos mineros. Y si algún contrato le falta algún requisito, obviamente están las vías para declarar la caducidad de la concesión minera, que es la vía técnica legal, caducidad del título minero. Pero si le preguntamos al pueblo de que no haya minería o se cancelen las concesiones entregadas antes de la consulta, es una vulneración directa al artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Lo que ustedes plantean es que si ambiente, si control minero determina, por ejemplo, que hay un impacto grave en determinada zona, no se lo debería autorizar en ese sitio, o control a posterior, incluso si es que amerita de aquellos casos que se hubieran entregado de manera irregular, porque sí existirían las herramientas para hacerlo. Entonces lo que dicen es, no hace falta una consulta popular para prohibir toda la actividad minera, sino regularizar lo que se esté haciendo mal. Claro. La ley ecuatoriana ya lo prevé y todos los ecuatorianos debemos saber que el artículo 57, número 7 de la Constitución, que habla de la consulta previa, efectivamente es eso, consultarle a la comunidad antes de que inicie un proyecto minero. Y para consultarle a la comunidad antes de que inicie un proyecto minero, en el periodo de licenciamiento ambiental, se le pregunta a la comunidad si quiere o no quiere que empiece un proyecto minero en tal zona. Y en caso de que la comunidad se oponga, la misma Constitución dice que debemos utilizar los mecanismos constitucionales y legales. Es decir, la herramienta está. No es que se está creando el agua tibia, no, la herramienta está, debemos utilizarla, debemos exigirle tanto al Ministerio del Ambiente como a la Secretaría del Agua que cuide, que controle que esos proyectos mineros se lleven de la mejor manera, porque así el Ecuador vamos a ganar mucho, vamos a ganar fuentes de empleo, vamos a ganar ingresos fiscales, y obviamente cuidando siempre el medio ambiente. El problema es cuando está hecha la ley, pero está hecha la trampa. Digo porque otro tema que les preocupa a quienes se oponen a la minería, pero sobre todo a la gran minería, es que habría que revisar también, dicen ellos, artículos, por ejemplo, como el artículo 93 de la ley de minería, cuando sostiene que al país le queda menos del 5% de las regalías mineras y que no es el gran negocio para el país, es lo que sostienen, que sí, que la Constitución dice claramente que al menos el 50% tiene que ir para el Estado ecuatoriano, pero que en la práctica no se cumple, según dice el prefecto. ¿Qué dice usted? Sí, en eso tiene razón y obviamente como abogado también le manifiesto. El artículo 23 de la ley de minería efectivamente habla sobre el pago de las regalías mineras.
Los mineros artesanales como incentivo tributario no pagan $1 de regalía minera. La pequeña minería, que es la que más produce en el Ecuador, que en el año 2014 produjo 28.000 kilogramos de oro, es la que más ha generado riqueza al Ecuador. Y la gran minería, obviamente, se le entregó un incentivo tributario en agosto del 2018 porque de las regalías mineras que tenían un gran porcentaje de entrega al Estado ecuatoriano, que obviamente debe haber un pago al Estado ecuatoriano, se le redujo. En ese sentido no estamos en contraposición del prefecto y tiene razón, porque si vamos a la ley eso está establecido y la última reforma legal fue en agosto del 2018, donde se benefició a la gran minería y cuando se debe beneficiar es a todo el sector minero, tanto artesanal, mediano, pequeño y gran minero. En eso sí estamos de acuerdo y queremos sentarnos en una mesa y dialogar sobre el tema. Y esas son algunas de las observaciones del síndico de la Cámara Nacional de Minería, Mauricio Murillo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:30, nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos estará Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Hablaremos sobre la venta del Banco del Pacífico. ¿Conviene al Estado enajenar a su empresa más eficiente? ¿A quién le conviene? Regresamos, quédese en nuestra sintonía. Frente a la crisis del petróleo, el déficit fiscal, el creciente endeudamiento y el habitual aumento de impuestos, el expresidente Rafael Correa anunció vender o concesionar las empresas ineficientes del Estado que cuestan un ojo de la cara al fisco y esclavizan a la ciudadanía contribuyente. Pero decidió incluir en la venta a la empresa pública más eficiente del Estado, el Banco del Pacífico, sin tener monopolio estatal, y esto ya se va a concretar. ¿Conviene a la República? Lo trataremos con el ex superintendente de bancos, Alfredo Vergara. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y gracias por... Vamos por partes. Primero, oportunidad. ¿en qué conviene al déficit fiscal la venta del Banco del Pacífico? ¿Cuesta un ojo de la cara cuando tuvo una utilidad del 17% el año pasado? Y una utilidad que en las actuales circunstancias externas del Ecuador, el riesgo país, se convertiría en una utilidad superior al 20%, por lo menos un 21%. La pregunta es, con los recursos que supuestamente obtenga de la venta del Banco del Pacífico, ¿puede el gobierno garantizar ese tipo de rentabilidad superior a un 20%? Y la respuesta es no, porque ningún programa de gobierno tiene esa altísima rentabilidad. Es un absurdo total que se trate de vender el Banco del Pacífico mientras se mantienen, bajo el presupuesto del Estado, unos 7 u 8 diferentes bancos que no termina de clausurarlos y que cuestan un ojo de la cara porque no producen absolutamente nada, excepto consumir personal. Bueno, pero si hay negocios del Estado pudiera mencionar, que tienen esa utilidad tan grande, digamos, los monopolios del Estado. El Banco del Pacífico no es un monopolio, funciona bajo las reglas de competencia y competitividad de la banca privada y además es el único banco, esto es importantísimo, que obliga al resto de la banca que no tiene competencia externa, sino que es un fardo cerrado entre banca nacional, obliga a todos ellos a que sean bancos competitivos. Y lo más importante, el Banco del Pacífico es el único obstáculo que tiene o que se presenta en el Ecuador y que obliga y que impide la existencia de un oligopolio en el país. Y esto es importantísimo frente al mercado internacional. Concretamente, si es que se debe confirmar su venta, ¿debería excluirse de los compradores a los bancos que puedan alcanzar con su compra una posición dominante del mercado? El problema no es que debería excluirse, el problema es que se supone que se está vendiendo a un banco privado, sea nacional o internacional, cualquier banco privado. Y el Banco del Pacífico constituye alrededor de un 15% del mercado de créditos. El otro banco grande, el Banco del Pichincha, tiene el 25%. Entre los dos cubren el 40% del mercado crediticio. Es decir, el Banco del Pacífico, al ser un
banco de capital estatal, pero funcionar como banco privado es el único que impide la existencia de un oligopolio. Mire, ¿qué es un oligopolio en concreto? Si es que cogemos los acuerdos de Basilea y los transformamos digamos en términos cuantitativos, un oligopolio es cuando hay un sistema bancario donde menos de la séptima parte de sus integrantes pueden controlar la mayoría del mercado. Eso sucedería con el Banco del Pichincha, el Banco del Pacífico, a quien quiera que se venda en el sector privado, y cualquiera de los 3 o 4 bancos, uno solo de ellos, que ingrese a este oligopolio para que comience o sea que no solo sucedería con el Banco del Pichincha. Entonces, en ese caso, en el supuesto caso de que se venda, ¿sería vendido a un precio competitivo? ¿Sería sometido esto a licitación de bancos extranjeros? ¿Cómo sería lo más adecuado? Dudo mucho que alguien quiera comprar a un precio competitivo un banco como el Pacífico, a pesar que el Banco del Pacífico sino que el comprador se daría cuenta que está rompiendo los acuerdos de Basilea, porque está permitiendo la posibilidad de un oligopolio que es una cosa gravísima a nivel internacional. Aunque no haya manera de decir si se va a constituir un oligopolio, existe el peligro de que se constituya. Y eso no se puede permitir. Pero además hay otra cosa, somos un país dolarizado, necesitamos un banco nacional. Existe prácticamente esa obligación y el Banco del Pacífico cumple los requisitos de ser un banco nacional. Un banco nacional, en definitiva, es un banco que tiene o funciona bajo las reglas del mercado libre, bajo las reglas de competencia bancaria, pero cumple, entre otras cosas, ciertos programas sociales del gobierno. En el caso sin embargo, el programa social de la construcción, que es el más importante del gobierno, las viviendas de interés social, en el sistema financiero, por ejemplo, el sector hipotecario, donde las tablas francesas y alemanas de interés están pintadas en la pared, porque hasta el BIES ajusta las tasas al alza, es útil un banco que haga competencia en la banca privada, pero el Pacífico no lo hace. El Pacífico, bueno, pero tiene ese programa, y ese programa prácticamente tenemos la obligación de hacer. El crédito para vivienda social del Banco del Pacífico es un crédito importante dentro del tamaño de lo que significa el Ecuador. Pero no solo eso, además tiene también crédito educativo, que ningún otro banco lo hace, es lo que conozco. Tiene también crédito de microempresa. Y la tercera y la cuarta cosa, tiene inclusión financiera. El Banco del Pacífico da hasta $500 al trabajador informal. Es decir, aquel trabajador que está fuera del sector formal y que no tiene acceso a la banca tradicional. Ni siquiera al BIES, porque el BIES es solo para los afiliados. Así es, ni siquiera al BIES. Entonces el Banco del Pacífico, si es que se lo vendiera, si el gobierno cometería ese absurdo total, porque no existe ninguna sola causa válida para vender el Banco del Pacífico. Si es que lo vendiera, tendría automáticamente el gobierno que comprar otro banco, hacer todo el trabajo para transformarlo en un banco nacional. Fíjese en el Panamá, un país comparable a nosotros, porque es dolarizado y es además la mitad de nuestro tamaño. Panamá tiene el Banco Nacional de Panamá, controla el 20% del mercado solo a base de crédito social no subsidiado. Eso es importantísimo. El Banco Nacional de Panamá es un ejemplo que es nuestra obligación, no solo por Panamá, las ventajas que tiene económicas sobre nuestro sistema nacional, sino por el hecho que es obligación. Usted, un país dolarizado, no puede dejar de tener. Pero la venta del Pacífico debilitaría la dolarización o la fortalecería. ¿A la organización de la banca privada? No, a la dolarización. A la dolarización, obviamente. Obviamente debilitaría totalmente si es que el Banco del Pacífico se lo vende. Y nuevamente, vendiendo un banco que es necesario, es requisito indispensable para la dolarización, es obligación, si usted quiere, nuestra, del Ecuador en mantener eso, debilitaría totalmente, le ¿Pero dejaría de qué forma fortalece a la dolarización? Casi el último hachazo. ¿De qué forma la fortalece? Me refiero al Banco Nacional de Panamá para explicar en cifras la forma. Mire, el Banco Nacional de Panamá, que vendría a ser el Pacífico,
en el Ecuador. Panamá es la mitad de la economía nuestra, sin embargo tiene 106 bancos. Nosotros tenemos 23 bancos, la quinta parte. Todos nuestros bancos son privados nacionales. El Banco Nacional de Panamá ha obligado, o por lo menos ha incentivado, que vayan 2 bancos nacionales, es decir, bancos sin fines de lucro, que vayan y se instalen en Panamá. Uno es el Banco Latinoamericano de Exportaciones, que compite y constituye estos son un los banco puntos de vista latinoamericano, etcétera, etcétera. De Alfredo Vergara respecto a la venta del Banco del Pacífico, ex Un superintendente del absurdo. banco. Gracias Me por su disculpa, un participación en absurdo, Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana, Alfredo. Mañana en Contacto Directo continuamos rayando a la desinformación. Buenos días.